nosotros un placer recibirlo por primera vez en su condición, en su rol de vocero del expresidente Hipólito Mejía. Saludamos y damos la bienvenida a Eddie Olivares. Eddie, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Contentísimo y yo disfruto del programa precisamente por ese dinamismo. Y veo que de aquí ha surgido un cronista deportivo del más alto nivel. No se lo diga, que se lo cree. No, hay que fajarse con él. No me da idea, ¿no? Que esto está duro y el empleo es bueno. Eddie, la última vez que lo tuvimos aquí, estuvo como miembro de la Junta Central Electoral. Este cambio tan rápido ha sorprendido a mucha gente, porque muchos pensaban que el político dentro de la Junta era Roberto Rosario. La gran sorpresa ha sido su vinculación tan rápida con el PRM. ¿Por qué no nos explica un poquito cómo fue esa transición desde juez a vocero ahora de Hipólito Mejía? Bueno, todo el que está en la Junta de alguna manera ha tenido algún tipo de relación política, si no, no llega a ser miembro de la Junta, porque la escogencia de los órganos políticos, como el caso de la Junta, ahora del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema, de todos los órganos, de alguna manera usted tiene que tener una relación política o una relación personal para los más afortunados. Hay gente que llegan porque son amigos de alguien y tienen algunas condiciones profesionales y otros por sus condiciones profesionales exclusivamente. Eso pasa. Pero la Junta es un órgano fundamentalmente político. Claro. Yo fui político desde los 14 como Aguilucho, 15 años, de chiquitico. Y Aguilucho de chiquitico. De modo que cuando yo llegué a la Junta, todo el mundo lo sabe, y nunca lo negué, porque tampoco utilizo la hipocresía para ni escondo nada de lo que he hecho, porque me siento orgulloso de mi carrera política, no tengo nada que esconder. Y cuando me designaron, hubo un debate sobre el origen político mío. Yo siempre le digo, yo soy un hombre de origen socialdemócrata. Para mí, por encima de todo, está mi visión de la sociedad, mi ideología. Yo soy un hombre progresista y defendí eso siempre en la Junta y lo defiendo donde quiera que esté, igual que mi derecho a disentir. A plantear mis ideas y las defiendo firmemente. Lo hice en la Junta y lo hago ahora también, donde quiera. Entonces, en la Junta yo defendí sobre todo ideas políticas basadas en mi visión progresista de la sociedad, si se quiere de izquierda, y por encima de temas partidarios defendí eso. Ahora bien, el retorno a la actividad política natural, yo creo como Antonio Gramsci, el gran líder italiano, el gran teórico del socialismo y del comunismo italiano, que decía hay que participar, hay que tomar partido. Los ciudadanos que no toman partidos son los que le causan el peor daño a la sociedad. Entonces, yo participo siempre, tomo partido, fijo posición, y eso ha ocurrido. Simplemente salí de la Junta, tenía la posibilidad de dedicarme exclusivamente al derecho, al principio tenía esa idea, o retornar a la política. No podía dedicarme a la crónica deportiva, porque me hubiese gustado, al periodismo. Pero entonces, estoy en eso, pero no es nada extraño eso. Pero basado en que usted, y por respeto a la posición que tenía en la Junta, bueno, ciertamente llega ahí por alguna coyuntura política del momento, de lo que sea. Usted hace un trabajo como miembro de la Junta. Posterior a eso, la política ha dado muchos cambios. Sí. Y se entienden como voceros a gente que están en el día a día, a gente que están todos los días en contacto con las bases y demás, pero usted sale de una posición que la hizo con todo el nivel, con mucho respeto para muchos contestatarios, para otros no,
a ser vocero de un expresidente con muchas posibilidades de volver a ser presidente. ¿Qué ha significado ese cambio, Eddie, en el día a día de tu carrera? Ah, sí. Pero quiero decirte antes, lo que nadie puede sacar, un elemento que yo haya defendido en la Junta que fuera fundamentalmente partidario. Todo lo que yo defendí estuvo basado en la lucha por la verdad. Pude equivocarme, es cierto, todo. pero si se revisa todo lo que yo planteé siempre tuvo un fundamento. Entonces eso yo lo procuré que fuera así siempre. Ahora el presidente Mejía me llamó, todo el mundo sabe. Su compadre 2 veces, ¿no? Sí, así es, así es. Y me lo sacaban siempre estando en la Junta y yo nunca lo negué. Es igual que eso no se niega. Un día en un programa, en la primera etapa de la designación, la gente dice, bueno, pero que Eddie es del PRD y entonces yo le dije en ese programa, bueno, ocurre que ciertamente yo soy un hombre de pensamiento socialista democrático, he sido un seguidor toda la vida del presidente Hipólito Mejía, sí es cierto que tengo una relación muy estrecha de padre a hijo con el presidente Mejía, y no solo con él, sus hijos son mis hermanos. Claro. O sea, es una relación familiar. Doña Rosa es mi comadre también. O sea, hay una relación familiar, más allá del tema político. Nosotros podemos dejar de hacer política y las relaciones de nosotros son igualitas. Entonces él lo llamó un día. Esa vez, a propósito de ese programa, dice uno, bueno, tenían el cuestionamiento al asunto de que yo venía del PRD, que yo nunca negaba. Es cierto que vengo del PRD, pero yo ahora soy del Partido República Dominicana. Entonces, Partido República Dominicana, vengo aquí a defender los intereses de la nación. Entonces, un día, nuestro querido amigo Orlando Gil, amigo muy querido, muy jocoso, escribió entonces, oye, pero míralo, del Partido República Dominicana, miren la sigla del Partido República Dominicana, PRD. Pero yo le había dicho así. Bueno, la idea es que el presidente me llamó y me solicitó que asumiera el rol de ser su portavoz. Él me hizo una serie de planteamientos, yo le hice algunas preguntas, algunos requerimientos con los que él estuvo de acuerdo, entre ellos la necesidad de cambiar la forma de hacer política. Aquí hay mucha gente que entiende que el problema principal del país son los viejos políticos o los políticos de edad madura. Ese no es el problema. Es la forma. Porque si tú eres un nuevo político, un joven político, y replica los hechos que le han hecho daño a la política, entonces tú estás actuando y contribuyendo con la profundización de los problemas de la política. Entonces, ¿cuál es el problema principal? ¿Y a qué cambio usted se referirá? El problema principal, sí, el problema principal no es que un político sea un adulto mayor o que sea un jovencito de 18 o 20 años, porque no es un concurso de edad. El problema principal en la política dominicana es la forma de hacer política, que ha fracasado y se persiste en ella. Entonces el presidente Mejía coincide con eso, está de acuerdo en cuanto a que hay que cambiar la forma de hacer política para recuperar la credibilidad de la política. Partiendo de eso y juntándolo con la respuesta anterior, ahora con la Marcha Verde, el Movimiento Verde, son personas, sociedad civil, que están tomando las calles a raíz de un pensamiento, de una ideología. Pero al final del día, las decisiones, los cambios reales, se hacen dentro de un partido político, dentro de la vida partidaria. O sea, la política es el escenario donde se crean esos cambios que todo el mundo está abogando. Sí. ¿Cuál es la línea de pensamiento suya? No voy a hablar ni le voy a preguntar por la del presidente Mejía todavía, pero la suya con relación a esto. O sea, usted dijo de que usted es una persona de tomar
de tomar partido, de tomar acción. ¿Cuál es su línea de pensamiento con relación a eso? La mía y la del presidente, o la del presidente la voy a expresar. El presidente apoya, valora como positiva las protestas sociales, es algo natural. Hay dos formas principales de participación en la vida política. Una es a través de los partidos políticos, participando directamente en la conducción del Estado o desde la oposición, pero a través de los partidos políticos. Nosotros somos parte de una democracia representativa y de partidos políticos, porque para accesar a los cargos públicos, tanto los de elección popular como los de designación y de delegación, es a través de los partidos políticos. Entonces, la otra forma de participación de la sociedad, que es algo natural y saludable para cualquier democracia, es la participación desde la sociedad civil a través de las protestas que deben ser para reclamar cosas que el gobierno no hace, para demandar que algunas cosas que se están haciendo mal se dejen de hacer, para protestar por esas cosas que se están haciendo mal. Ese es el rol del ciudadano. El ciudadano puede participar en la política a través de un partido político o puede participar a través de las protestas sociales. Y eso es saludable. Hacía mucho tiempo que eso no ocurría en la República Dominicana. La sociedad despertó y eso es positivo. ¿Y a usted no le preocupa que en ese tipo de movimientos el presidente Hipólito Mejía, que usted es el vocero oficial junto con Leonel Fernández y Danilo Medina, sean los blancos de ese tipo de movilizaciones? ¿Qué visión ustedes le dan a esto? No, al presidente no le preocupa. Okay. Y el presidente del principio fue sincero cuando se le planteó si iba a ir a hacer populismo en las calles, en esa actividad de la sociedad. Es una actividad de la sociedad. Si usted es un político, y mucho más un líder político, usted tiene su trinchera para luchar contra lo que está ocurriendo, que es su partido, y si usted quiere salir a la calle, usted debe hacerlo con su partido. O sea, que ustedes ven mal a los políticos que lo están haciendo. Eso no, porque cada quien toma su decisión. Usted lo que no aconseja a papá que vaya a una marcha esa porque es populismo. No, y no hay que ni siquiera aconsejarle a él. Es que él es un hombre sabio en la política, sí. Es un hombre con una gran experiencia, fue presidente. Cuando él dijo, no, yo no puedo ir, yo soy un expresidente y no luce hacer eso. Mucha gente empezó, ¿cómo va a ser? En ese momento la moda era participar. Y él dijo, no, yo no voy a participar, yo estoy de acuerdo, pero no voy a salir a participar. Lo dijo en su estilo, en su forma. Entonces, eso es lo correcto, porque usted no puede contaminar un proceso de la sociedad civil. Usted lo apoya, porque al final de cuentas una gran parte de lo que han participado en esas marchas, una parte significativa, hay otra parte que no participan en actividad política partidaria, son parte muchos de ellos del debate de la política, pero no están organizados en partidos. Sí. Entonces, una gran parte de esos participantes, sobre todo de base, y dirigentes también políticos, proviene del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, el presidente Mejía tuvo una visión muy clara sobre eso y prefirió no contribuir con la contaminación de ese proceso, que le ha dado un gran resultado, ha sido positivo para la democracia, han reclamado cosas que hay que corregir. El presidente Mejía, por ejemplo, fue uno de los primeros que planteó la necesidad de que se le pusiera freno a la corrupción y que se terminara con la impunidad. El presidente Mejía siempre lo dijo. Y ustedes recuerdan al presidente cuando dijo, la sociedad se va contaminando a un extremo tal de que el 90% es corrupto. Aquella vez, y fue un escándalo, y la gente, ¿cómo va a ser? Y cómo él dice.
Entonces, él decía que tenía algún nivel de aceptación de situaciones de corrupción. Entonces, pública y privada. Entonces, todo el mundo le cayó encima. Eso es lo que dicen ahora. Entonces, el presidente plantea la necesidad de ponerle fin a la corrupción, que lo ha planteado hace mucho tiempo, y sobre la impunidad plantea la necesidad de que avancemos hacia la institucionalización, el rescate de la institucionalidad que se ha perdido. En 13 años consecutivos de gobierno PLDista, de esos 11 años de gobierno hegemónico, desde el año 2006 para acá, con un control total del Estado, el control de los 3 poderes clásicos, el control de los extrapoderes, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Junta Monetaria, estos órganos extrapoderes, todos bajo el control absoluto del Ejecutivo, pero el control del Congreso con la mayoría calificada como para pasar los préstamos o ahora el presupuesto, pasarlo como quiera el gobierno. Entonces, esa es una situación que ha afectado mucho al país, ha afectado mucho la institucionalidad política, ha afectado también la institucionalidad administrativa. El presidencialismo extremo combinado con el control absoluto de todos los poderes del Estado genera esta situación que ha afectado la institucionalidad. Y el presidente plantea, por ejemplo, justicia independiente. Él va a propiciar una justicia absolutamente independiente. Pero para que se pueda perseguir la corrupción, usted tiene que tener un Ministerio Público independiente. El presidente Mejía plantea la necesidad de un Ministerio Público independiente. Con eso se complace esta parte importante que reclama con mucha justeza la sociedad, pero y hay que complacerla. Pero ¿por qué en su momento el presidente, teniendo estos mismos poderes, lo tuvo por 2 años, tuvo el Congreso y también tuvo la presidencia, por qué en ese momento él no vio prudente hacer lo que está pidiendo ahora? Y eso es parte del problema de ser expresidente y ser candidato, que uno tiene que pasar por lo que ya uno pasó. O sea, ¿por qué en ese momento, teniendo todos los poderes, él no hizo estos cambios? Y de la misma manera, él ahora pide el cese de la corrupción, por ejemplo, pero en su momento él fue el que dijo que no toquen al presidente Leonel Fernández ni con el pétalo de una rosa, ayudando de cierta manera. No estoy diciendo que Leonel Fernández haya sido corrupto, pero está dándole un nivel de protección a una persona que debería ser investigado como cualquier otro. No, realmente el presidente en relación con ese tema planteaba que él no se iba a convertir en un persecutor, como ha ocurrido tradicionalmente en el país, un persecutor, él, del expresidente Leonel Fernández, lo cual es correcto. Quien debe procurar la persecución de la corrupción y la condena de quienes hayan cometido actos de corrupción es la justicia. Pero el procurador es nombrado por el presidente. El persecutor es el Ministerio Público, pero tiene que actuar. El presidente Mejía tuvo la particularidad en ese gobierno de permitir, él cree en eso, de permitir que sus secretarios de Estado entonces, ministros ahora, el propio Procurador General de la República y los fiscales actuaran sin que él interviniera en sus actuaciones. Él es sumamente abierto en ese tipo de situaciones, cree en eso. Y en este caso, ese era el criterio de él. Ahora, el criterio del Ministerio Público, el criterio de la justicia, que no era de él. Fíjate, el presidente Mejía no se metió nunca en la Suprema. Y cuando llegó al poder, ya el magistrado Subero Isa, que hizo un gran trabajo y que marcó la diferencia en los últimos 30 años en la justicia, y eso hay que reconocerlo. El presidente Mejía no tocó al magistrado Subero Isa, pero tú le puedes preguntar al magistrado Subero Isa si alguna vez el presidente lo llamó para sugerirle algo que tuviera que ver con la justicia, y él le va a decir que nunca. Porque, fíjate, yo fui fiscal de la provincia de Santo Domingo,
instalamos, me correspondió instalar no solo la fiscalía, sino con el magistrado Subero, la justicia en sentido general. No había absolutamente nada. En pantaloncillo. Sí, el presidente Mejía a mí nunca me llamó para plantearme algo que tuviera que ver con que yo influyera en una decisión de nadie. Y yo llegué a procesar personas por hechos ya no públicos, sino situaciones privadas, que eran amigas, personas con buenas relaciones en el gobierno y en decisiones. Tuve casos que la parte contraria eran personas vinculadas al PLD y la otra parte vinculadas a nosotros, y yo le di la razón al que era del... Eso te lo puede decir allá, y aquí en el país muchísima gente. Entonces, el presidente no lo que sugirió, y creo que se malinterpretó, no quiso decir, estoy frenando al Ministerio Público, pero eso es lo que él plantea precisamente, que el Ministerio Público sea independiente, pero no independiente de palabra, sino independiente como para actuar, no para una persecución inquisitoria política, como ocurre en el país, sino para perseguir a todos los que hayan cometido hechos de corrupción y los que lo estén cometiendo en ese momento en el gobierno. Para eso tiene que ser un Ministerio Público independiente y hay que rescatar la institucionalidad, porque el ejemplo que nos ha brindado la justicia de este tiempo, controlada por el Partido de la Liberación Dominicana absolutamente, ha sido muy negativo para la institucionalidad democrática. Se nota un proselitismo entre Luis Abinader e Hipólito Mejía muy por encima del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo van los asuntos a lo interno del PRM? Vemos que se acercan las fechas críticas, no han terminado de conformar todos sus directorios y demás en el país. ¿A qué punto va esa parte organizacional del PRM? Y le agrego a eso, ¿dónde quedó el acuerdo entre Luis y Hipólito de que no iban a hacer proselitismo hasta que quedara fortalecido el partido? No, es que ese acuerdo no era favorable al partido, porque ¿cómo tú fortaleces un partido, y más un partido como ese que se formó recientemente? No en la inercia. Para usted favorecerlo, no es usted quedándose y todas las corrientes del partido de brazos cruzados sentado en su casa. Entonces, no crece, no crecía el PRM. Empezó a crecer cuando el presidente Mejía salió a la calle. A partir de ese momento empezó a crecer y todo el mundo salió a la calle. Pero la salida del presidente Mejía a la calle no fue para promover su candidatura necesariamente. La salida del presidente Mejía fue precisamente para eso, para despertar al PRM, que estaba dormido. Entonces, se ha dado grande como vocero político, salió el líder. Cuando sale el líder, entonces la gente sale. Entonces, ha salido todo el mundo, el partido se está fortaleciendo, ya entramos a la etapa del proceso del montaje de la asamblea, la primaria que va a escoger las autoridades del partido, los directivos del partido que vencen ahora. Entonces se está preparando el padrón interno de quienes van a participar en la escogencia de esas autoridades, que debería ser a través del voto universal de todos los que estén inscritos en el padrón. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo. Ya se inició, se dio el banderazo de inicio aquí en la capital, y el próximo sábado se va a hacer en Santiago de los Caballeros. De modo que ya se inició, ya el PRM está en la calle, y correctamente el presidente Mejía, el licenciado Luis Abinader y todo lo que... Está movilizando el partido. Sí, está movilizando el partido. A raíz de eso, y ya rápidamente, la ley de partidos políticos es el tema del debate. Se dice de que Luis Abinader y Hipólito Mejía tienen el tema encontrado de si padrón abierto o padrón cerrado. ¿Cuál es su opinión? Digo, el presidente ha dicho de que prefiere el padrón abierto. Sí. El partido ya determinó que fuera cerrado. Está en la prensa de que el 26, si no me equivoco, de noviembre, ya va a ser su convención
obviando el hecho de que haya o no haya ley de partidos. ¿Qué podría traer eso como problema? Sí, no, la convención de ahora, Interna, sí. Esa convención se va a celebrar con ley de partidos y ley de partidos, porque los estatutos mandan a que se hiciera en septiembre. Hay un plazo de gracia de 3 meses si no se hace en septiembre. Entonces, vencido ese plazo, ya cesan las autoridades. Eso es lo que establecen los estatutos. Entonces, esa convención no tiene nada que ver con la aprobación o no de la ley de partidos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el padrón o la modalidad de primaria que debería aprobarse en la ley de partidos, la posición del presidente, como siempre, como un hombre institucionalista que es, en todos los sentidos, no solo en lo que tiene que ver con el Estado, sino con el propio partido, es la de que el partido tomó una decisión en una reunión, se reunieron, lo plantearon y el partido aprobó que fuera así. En el caso del PLD lleva 6 o 7 meses discutiendo indeciso el tema, todavía, pero discutiéndolo a profundidad, porque es un tema muy importante. Haciendo lo correcto el PLD, discutiendo claro, su tema. Sí, eso es correcto. Discutirlo a profundidad, debatir. Entonces, pero en el PRM se tomó una decisión sobre eso y el presidente Mejía es respetuoso. Ahora bien, la posición que yo he tenido siempre, no ahora, hace 10, 12 años, es que deberían ser primarias abiertas para la escogencia de los cargos de elección popular, porque el origen de la primaria precisamente fue así. Los partidos políticos en los Estados Unidos del año 1873, y eso duró hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, 1915, 1904 en Wisconsin, se aprobó la primera ley para las primarias. Entonces, ¿cuál era el propósito? Frente a una crisis que vivían los partidos, una crisis de corrupción política, porque los cargos se vendían. ¿Y quiénes lo compraban? Los ricos. Cualquier comparación con lo que ocurre aquí es pura coincidencia. Entonces, ahora, si usted hace una ley de partido debe fundamentarse en 2 cosas fundamentales. Rapidito. Democracia interna y transparencia. Finalmente. Entonces, para eso, para concluirte con esta parte para eso siempre es conveniente las primarias abiertas, porque son mucho más plurales, más participativas, y el propósito precisamente es ese, que participe la mayor cantidad de ciudadanos posible en la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular, que es la función fundamental de los partidos políticos, la presentación de los candidatos. Finalmente, Eddie Olivares, Luis Abinader anda con varias encuestas debajo del brazo del señor Aguilera y demás, donde dicen que él aventaja con más de 52 puntos a Hipólito Mejía. Brevemente, ¿cuál es la realidad de eso? Una encuesta a 3 años de las elecciones es un chiste político. Pero es verdad que lo aventaja. Eso no tiene para nosotros ninguna importancia en este momento. Mire, lo vamos a comprometer. No merece ni siquiera un análisis eso. Todo el mundo sabe que las encuestas a 3 años de las elecciones para fines de propaganda política son propias de los sastres. Eso no tiene para nosotros ninguna importancia. Lo vamos a comprometer. Ya se cortan, se recortan y se diseñan como una prenda de vestir de acuerdo a lo que tú quieras. Finalmente ya vino la avanzada. A lo que quien la compra, quien la paga. Quien la paga los números a 3 años. Porque a 3 años el encuestador, todo puede cambiar, ¿no? Porque el encuestador nunca se equivoca. Gracias. A 3 años el encuestador después dice, bueno, eso fue hace 3 años. Gracias, entonces, licenciado. eso no merece ningún crédito. Gracias, licenciado. El que cree en una encuesta política a 3 años de las elecciones no tiene el menor sentido de la política. ¿Usted está comprometido a decirle a papá que venga a este escenario de jóvenes? El presidente Mejía lo va a traer por aquí. Va a ser un gobierno de juventud. ¿Usted lo va a traer por aquí a hablar con nosotros? De juventud con calidad, va a ser un gobierno de juventud, por lo tanto él vendrá aquí. Tenemos que ir. Tiene que venir lo va a traer. Aquí están ustedes que son jóvenes. Y es aguilucho. Ustedes son jóvenes que tienen el perfil que el presidente quiere. Eddie Olivares, de modo que están reclutando. Yo me integro, vocero del presidente Hipólito Mejía, nos acompañó en este diálogo urgente. Ustedes no se muevan,
Ya volvemos con la parte complementaria. Gracias, Edu. Placer.